El tema de este video es colisiones. Corresponde a la unidad temática 4 del módulo 4 del curso de Física 1. Bueno, aquí tenemos un diagrama de una colisión entre dos partículas. Vamos a denotar por B1 y B2 las velocidades iniciales de estas dos partículas. Y B1' y B2', las que tienen la comilla, van a indicar las velocidades finales o después del choque. Bueno, en un choque, independientemente de cómo se dé ese choque, siempre se va a cumplir esta ecuación que nos dice que la cantidad de momento lineal total del sistema antes del choque va a ser siempre igual a la cantidad de momento lineal después del choque. Usualmente esta ecuación se escribe de esta forma. El producto de la masa y la velocidad de las partículas del sistema, la suma de estos productos, es igual antes y después de la colisión. Esta comillita aquí indica que es la velocidad de la partícula 1 después de la colisión. De la misma forma para la masa 1, la masa 2 y la velocidad 2. Bueno, entonces hasta ahí lo más importante es que, sin importar el tipo de colisión o el tipo de partículas, la cantidad de momento lineal va a permanecer constante. Bueno, vamos a definir Q como el factor de colisión, que básicamente va a ser igual a 0 si la energía mecánica final es igual a la energía mecánica inicial. En ese caso, decimos que no hay pérdida de energía en la colisión, por lo tanto, es una colisión elástica y se mantiene constante el valor de la energía cinética. La otra opción es que la colisión sea inelástica. En ese caso, Q es diferente de 0 y eso quiere decir que o bien la energía cinética aumentó o bien disminuyó. En caso de que Q sea mayor que 0, habrá aumentado la energía cinética, y si Q es menor que 0, la energía cinética habrá disminuido. Si después de un choque solamente aparece una partícula, decimos que tiene una colisión completamente inelástica o plástica. Vamos a ver ahora un ejemplo de un choque elástico. Vamos a simular un choque entre estas partículas. Vemos cómo no quedan unidas. Vamos a hacerlo una vez más. Aquí aparece la velocidad inicial y la masa, tanto para la partícula azul como para la partícula roja. Bueno, esta es la simulación de un choque elástico. Aquí podemos ver la simulación de un choque totalmente inelástico. Vamos a hacerlo una vez más. Aquí vemos la velocidad final del sistema. Bueno, esa es la diferencia entre un choque inelástico. En este choque, al final solo vamos a tener una masa, quedan totalmente unidas. Y en el choque elástico tenemos dos masas al inicio y al final tenemos de nuevo dos masas. Bueno, eso fue lo que definimos ahora
Eh, Vamos a ver esta tabla. Se conserva la cantidad de movimiento en el choque elástico, sí, en el inelástico, sí, y en el totalmente inelástico, también. Se conserva la energía. En el choque elástico se conserva la energía, pero en el inelástico o en el totalmente inelástico no se conserva la energía. Parte de la energía se disipa como calor cuando los cuerpos se deforman al estrellarse. Finalmente vamos a ver este ejemplo en el que se estrellan dos partículas, pero no es un ejercicio de una sola dimensión, ya que al estrellarse estas partículas no están directamente alineadas, por lo tanto rebotan en direcciones diferentes. Vamos a utilizar el hecho de que la cantidad de momento lineal en cada eje se va a conservar. O sea que el momento lineal antes del choque va a ser igual al momento lineal después del choque, ya sea en forma vectorial, o si lo descomponemos, la cantidad de movimiento lineal en el eje Y antes y después del choque debe ser igual, y la cantidad de momento lineal antes y después del choque en el eje X también debe ser igual. Entonces esta es la ecuación que vamos a utilizar para resolver la parte A, que nos pide determinar la magnitud de la velocidad de los bloques inmediatamente después del choque. Empezamos con la ecuación del eje X. Ya que esta partícula inicialmente tiene velocidad 0, el momento aportado por esta partícula es 0. Esta solo tiene un componente y está en el eje X totalmente, no tiene componentes en el eje Y. Entonces, el momento antes del choque está proporcionado solamente por esta partícula y es m1 por v1. Aquí está. El momento proporcionado por la partícula verde es 0. Esto debe ser igual al momento después del choque. Para la partícula 1, la componente horizontal del momento lineal sería masa 1 por velocidad 1 multiplicada por el coseno de φ1. Y esa sería la componente horizontal. Aquí la tenemos. Y la componente horizontal para la partícula 2 sería masa 2 por velocidad 2 por coseno de φ2. Es lo que tenemos aquí. Entonces igualamos la componente horizontal del momento antes del choque con la suma de componentes horizontales del momento después del choque. Ahora en el eje vertical. La velocidad inicial de esta partícula en el eje Y es 0. Esta tiene velocidad 0, así que podemos decir que el momento lineal antes del choque es 0. Lo vamos a igualar ahora al momento después del choque. En la componente vertical para la partícula 1, entonces sería masa 1 por V1 por el seno de φ1. Como apunta hacia abajo, va a tener signo negativo. La componente vertical para la partícula 2 sería masa 2 por V2 por seno de φ2, que es lo que tenemos aquí. Tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas. Podemos despejar V1 y V2, que sería la velocidad final de la partícula 1 y la velocidad final de la partícula 2. Si reemplazamos los valores que nos dan en la parte B, que son las masas y los ángulos, obtenemos esta respuesta, que la velocidad 1 es 10.3 metros por segundo hacia la derecha y la velocidad 2 es 5.3 metros por segundo también hacia la derecha. Bueno, hemos calculado que Q es igual a menos 7.7 julios. Entonces parte de la energía mecánica se transforma en energía interna de las partículas.
Bueno, solo debemos recordar que cuando estamos trabajando en más de una dimensión, lo que debemos hacer es descomponer los momentos lineales en sus respectivos ejes e igualar las ecuaciones de momento lineal antes y después para cada eje. Bueno, eso es todo por ahora. Nos vemos en el próximo video.